Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Dice la palabra del Señor allí, Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Me acompañan en oración, mis hermanos. Padre, gracias por este momento. Gracias, Padre, por permitirnos esta semana, y no solo esta, pero cada día recordar que tenemos un Salvador precioso, hermoso, incomparable. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, a quien usted nos ha llamado para adorar, honrar y glorificar, Señor. Padre, enséñenos a hacer su voluntad. Que este pasaje que hemos leído, Señor, pueda usted y quiera, Señor, usted, mejor dicho, usarlo a través de mi persona y ponerlo en el corazón de cada uno. Padre, quite todo obstáculo, que quiera quitar nuestros oídos de su santa palabra, que su espíritu obre en nuestros corazones. Trate con mi vida también, Señor. Y enséñanos, Padre, a velar y orar para no entrar en tentación, con el ejemplo de nuestro bendito Salvador. Dejamos en sus manos este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, aún en camino a la cruz, nuestro Señor Jesucristo no dejó de enseñarnos muchas lecciones. Y vemos en este pasaje que hemos leído que está aquí dando una lección más a sus discípulos, aún en medio de su sufrimiento, de su tristeza, y les está dando una gran lección para su vida espiritual. Y esa lección también es para nosotros hoy en día. Y es que necesitamos velar, necesitamos mantenernos despiertos, pero también orar para no entrar en tentación. Ese es el mensaje que Él quiere transmitir. Necesitamos velar y orar para no entrar en tentación. Y estudiando este pasaje, vamos a ver esa lección que el Señor nos enseña y cuán importante es para nuestras vidas espirituales. Empecemos por el contexto de este pasaje. Notemos ahí versículos 30 del capítulo 26 de Mateo, unos 6 versículos antes. ¿Qué es lo que está pasando allí? Dice el versículo 30 de Mateo 26, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Detengámonos un poco. Está Mateo escribiendo acá que termina la última cena del Señor, cantan un himno con los 11, ya Judas se ha ido, y entonces salen al monte de los olivos. Y el versículo 31 sigue diciendo: entonces Jesús les dijo: todos vosotros
os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, noten, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Noten, mis hermanos, ese versículo número 31. El Señor dice, esta noche todos vosotros os escandalizaréis. Esa palabra escandalizarse tiene la idea de hallar tropiezo en mí. Y por el contexto entendemos que a lo que Jesús se está refiriendo es, mira, ustedes me van a abandonar a mí esta noche. Ustedes van a huir en el momento que yo sea arrestado. Y Pedro, de manera tan, con tanta autoconfianza, dice, noten, versículo 33, yo, y noten ese pronombre, yo nunca me escandalizaré. Y desde ahí nos va poniendo, nos va dando a entender a nosotros el error de Pedro y que nosotros somos tan propensos a cometer. Yo, Señor. No en vano el Señor se hace llamar yo soy, porque no hay lugar para nadie más. Y muchas veces nosotros intentamos decir yo, Señor, yo puedo, Señor, yo puedo hacer esto por mi cuenta. Y Pedro se equivoca allí. Y el Señor dice, de cierto, en verdad te digo, Pedro, esta noche me negarás no solo una vez, pero 3 veces. Pedro dice, aunque me sea necesario morir, Señor, contigo, no te negaré. Vemos una disposición de Pedro. Él quiere, así como nosotros queremos seguir a Cristo, morir si es posible por Él. Pero el problema es ponerse uno primero. Y entonces Jesús prácticamente es aquí reconvenido por Pedro. Señor, tú no tienes razón. Yo puedo. Tú estás equivocado. Pero noten, generalmente decimos Pedro, pero el texto dice que todos los demás dijeron lo mismo. Los 10 junto a Pedro están diciendo, no te negaremos. Tú estás equivocado. No nos escandalizaremos de ti. Y entonces vemos que después de ese momento, los discípulos y el Señor salen de allí. Y llevemos eso en mente. Los discípulos van confiando en sí mismos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Llegan allí a Getsemaní y noten versículo de nuevo 36. Vamos a ir por partes esta vez, 36 al 39. Dice Mateo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Noten el contraste ahí. Los discípulos van confiando en ellos mismos, pero el Señor lleva una sola confianza en su Padre. El Señor, que no puede fallar, que es perfecto, va aquí confiando no en Él, en su Padre. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, los tomó aparte y comenzó, dice, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esa palabra, mis hermanos, entristecerse, noten el énfasis ahí de Mateo, entristecerse, angustiarse en gran manera. No es una angustia pasajera o cualquier angustia. Es la angustia de alguien que va a sufrir la ira de Dios. ¿Hemos pensado alguna vez qué sería de nosotros si fuéramos lanzados al infierno?
Decimos, no, ni siquiera pensar en eso. Bueno, Jesús iba a sufrir la separación de Dios como si estuviera en el infierno mismo. Y se entristece. En Juan 12:27, él dice a la gente allí, ahora dice, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No. Mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. A pesar de que él está en esa condición de turbación, de ansiedad, él está confiando en su Padre y nos transmite a nosotros esa enseñanza de confiar en el Señor, y lo hace a través de la oración. Yendo un poco más adelante, él solo se postró sobre su rostro, mis hermanos, y dice el versículo 39, síganme allí, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y noten, pasa en este momento el Señor a ser probado y tentado. El contexto va a hablar de tentación. Yo creo que está hablando de prueba. Nuestro Señor Jesucristo va a ser probado allí. Tiene una turbación en su corazón tremenda. Y está postrado allí diciendo, pase de mí esta copa si es posible. Y noten, cuando él dice, si es posible, pase de mí esta copa, lo que quiere decir es, Señor, si es posible que yo no tenga que morir para salvar a los pecadores, si es posible que haya otra opción, por favor, Señor, si es posible, pero no sea, dice el versículo 39, como yo quiero, Señor, sino como tú. Esta tentación no significa que el Señor en un momento pensó en decir no voy a la cruz. Pero lo que quiere decir es que en su humanidad, nuestro Señor Jesucristo está atravesando un momento de turbación por el castigo que iba a sufrir. Y mis hermanos, aquí a veces se quiere espiritualizar de que iba a haber como un sufrimiento espiritual. Sí, correcto, la separación de Dios, pero esa separación se manifestaba en un horrible castigo de muerte, de crucifixión. Era un sufrimiento que nadie de nosotros querría pasar. Iba a derramar toda su sangre por nosotros, iba a cargar una pesada cruz, iba a ser crucificado entre los pecadores, aquel que es santo, aquel que no concibe el pecado. Y tal sufrimiento le turbaba el alma. Él dice, no sea como yo quiero, pareciera decir que él no, ya ha decidido no ir, pero lo que está queriendo decir es ese problema, esa angustia que él tiene. Sí. El domingo, Pastor Esteban habló de la humanidad de Cristo y es un misterio cómo Dios puede estar turbado. Pero en su humanidad, mis hermanos, en su humanidad, nuestro Señor padeció esa turbación. Y a pesar que Él quiere otra opción, Él dice que se haga como tú. Qué preciosa es la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo, una sola. Si Cristo en ese momento hubiese orado, Padre, ya no quiero, el Señor dice, está bien. Recuerda lo que le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú crees que yo no puedo orar a mi Padre y me manda 12 legiones de ángeles? Sí puedo, pero no, se va a hacer lo que Él dice. ¿Cómo se cumpliría la Escritura? Y vemos acá la decisión tanto de Dios el Padre como de Dios el Hijo de llevar a cabo la redención, mis hermanos. Pensemos en la justicia de Dios allí, de que Dios no consideró otra opción para salvarnos. Tenía que ser mediante la muerte de su Hijo. Muchos dicen, yo iré al cielo porque yo soy buena persona. Mira lo que dice aquí, que no había otra opción. No había otra opción, sino era la muerte del Hijo de Dios. Si Dios castigó a su Hijo, ¿usted qué piensa? ¿Que por sus obras será salvo? ¿Usted cree que no le va a castigar a usted? Si Dios cargó el pecado de todo el mundo en su Hijo,
¿Usted cree que se va a salvar por sus obras? No. La sangre de Cristo no es inmunda. Es una sangre preciosa. Y Dios está mostrando aquí cómo su voluntad con la de Cristo son una. Y Él dice que no sea como yo quiero, Señor, en mi humanidad, con este problema, con esta turbación, sino como tú quieres. Que tu voluntad sea cumplida. Mis hermanos, aquí podríamos comparar la angustia del Señor, y creo que es muy inferior esta ilustración, pero como una mujer cuando va a dar a luz. Todas las madres aquí no quisieran que los hijos se dieran a luz sin dolor. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero no hay opción, ¿verdad? No hay opción. Pero el gozo de ese hijo que viene les mueve a soportar ese dolor. Así nuestro Señor, ese gozo, dice Hebreos, de satisfacer a su Padre, de salvarnos a nosotros, dice, no, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y entonces llega el versículo 40, mis hermanos, y acá la enseñanza para nosotros con todo esto. Noten de nuevo el contraste. Los discípulos están confiando en sí mismos, Cristo está confiando en su Padre mediante la oración. Él está velando, dice, velen conmigo, Él está orando. Y entonces en el versículo 41, Él puede decirles a los discípulos, vino luego a sus discípulos, dice versículo 40, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, noten, Pedro, ¿por qué Pedro? Él es el que dijo, yo no te negaré. ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Y pudo haberles dicho, ¿verdad? ¿Y dicen que van a morir por mí? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tentación? La tentación de escandalizarse de mí. La tentación de negarme. La tentación de decir, no conozco a ese hombre. Velen y oren para no entrar en tentación. Y noten la riqueza de ese pasaje. Tan pocas palabras y tanta riqueza. El Señor dice, velad y orad. La idea de velar ahí tiene la idea de mantenerse despierto. Y mantenerse despierto a la medianoche. Velen y oren. Orar ahí obviamente se refiere a hablar con el Señor, confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él. Y entonces vemos cómo el Señor está diciendo, velad y orar. ¿Para qué? Noten el propósito de velar y orar, para que no entréis en tentación. El Señor pone acá la tentación como un lugar en donde se puede entrar. Y una vez que uno entra, no hay vuelta atrás. Y Él dice, velad y orar para que no entréis en tentación. Vemos que Pablo nos reafirma la enseñanza de Jesús. Acompáñenme a Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, 18, mis hermanos. Efesios 6, versículo número 18. En este contexto, Pablo está hablando de la batalla que tenemos contra Satanás. Y vea la clave después de ponerse toda la armadura. Versículo 18 de Efesios 6. Orando en todo tiempo, noten esa palabra todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, velando, la misma palabra, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. Noten esa palabra todo tiempo, toda oración, toda perseverancia por todos los santos. Pero dice velando en ello con toda perseverancia. Esa es la idea allí. Estén despiertos en el Señor, orando, velando con perseverancia, y no con una poca perseverancia, pero con toda perseverancia. Volvamos a Mateo. Les invito a que puedan tener un marcador en ese pasaje. Y dice entonces, velad y orad para que no entréis en tentación.
La oración, velar en ella es clave en nuestra vida espiritual. Mis hermanos, yo creo que ninguno de nosotros podemos venir y decir, Señor, mi vida de oración es perfecta, Señor. Ese es el primer error que cometeríamos, como Pedro, que dice, yo no te negaré, Señor. Pero nosotros necesitamos velar y orar para no entrar en tentación. Versículo 41 continúa nuestro Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos. El espíritu está a la verdad dispuesto. Ustedes no quieren negarme. Ustedes en verdad están dispuestos. Pero la carne es débil. La carne es débil. Necesitan al Señor, dice nuestro Señor Jesucristo. Necesitan velar, necesitan orar para no entrar en tentación. Mis hermanos, trayendo la enseñanza a nuestros días, nosotros somos, como dice Hebreos 12, tentados. El pecado nos asedia. Y dice el Señor, despójense de todo peso y del pecado. ¿Cómo? Velando y orando. Y alguien me dirá, hermano, ¿y tengo que desvelarme orando? Amén. No espiritualicemos este versículo. No se trata aquí solamente de decir, espiritualmente manténgase despierto. No, hermanos, hay que orar. Y si toca orar de noche, amén, hay que orar. Algunos podrán decir acá del hermano es muy exagerado. Oro por esa persona que dice eso. Dios, ojalá un día entienda lo peligroso que es este mundo si queremos en verdad agradar a nuestro Señor. El Señor le da esa enseñanza a los discípulos. Y noten, versículo 42 a 44, es una oración perseverante. No se rinde. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Qué triste es que la carne nos gana muchas veces. No nos acercamos a Dios en tiempos tan peligrosos. Alguien podría decir allí, pero ¿qué tanto peligro había allí? ¿Negar al Señor no es un peligro? ¿Pecar contra el Señor no es un peligro? Yo creo que este pasaje revela mucho de nuestro corazón. Revela qué tan consagrados al Señor estamos, mis hermanos. Y necesitamos entonces perseverar. Dice versículo 44, dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué palabras? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino la enseñanza que Jesús está dando no es nueva, mis hermanos. Si ustedes van un poco atrás en Mateo 6:13, noten cómo enseñó Jesús a sus discípulos y a nosotros a orar. Mateo 6, versículo 13. Acerca de orar para no entrar en tentación. Mateo 6, 13. Dice el versículo que una de las peticiones que nosotros debemos tener a nuestro Padre es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Este pasaje puede ser que nos ponga a pensar, y no nos metas en tentación. ¿Cómo es eso? Dios no tienta a nadie. Pero la idea es ahí, noten el versículo, porque tuyo es el reino y el poder. Solo tú puedes guardarnos del mal.
Solo tú puedes guardarnos de no entrar ni caer en tentación. Solo usted, Señor. Y debemos orar. Muchas veces nuestra oración está lleno del versículo 11. Y el pan de cada día, dánoslo hoy. Ese es el centro de nuestra oración. No. Vea lo que dice el Señor para orar aquí. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. No es nuevo. Volviendo a Mateo 26, lo que Jesús está diciendo. Velen y oren para no entrar en tentación. Versículo 45 de Mateo 26. El Señor entonces, cuando viene ya por tercera vez, regresa de orar, vino a los discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ya no hay nada que hacer. Posiblemente pasaron 3 horas desde que él oró por primera vez. No sabemos, el texto no dice. Pero él dice, dormid ya y descansad. Mis hermanos, los discípulos están servidos para entrar y caer en tentación. Servidos. Y entonces dice, he aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Vea lo que dice un hombre, nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto. Vea lo que dice el versículo 46, cuando uno está listo para la batalla. Levantaos, vamos. Pero los que estaban sin orar, ¿qué están haciendo? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo está aquí la cosa, verdad? Despertándose. Pero el Señor dice, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Era tanta la valentía del Señor que cuando dice en Mateo, cuando Juan registra el momento en que Jesús fue arrestado, Jesús dice, ¿a quién buscáis? Y los soldados retrocedieron y cayeron a tierra. Ese es el poder que Dios da. Y ese es el poder que Dios nos quiere dar para enfrentar la tentación a nosotros. Para que enfrentemos los desafíos de la tentación de nuestra carne, las luchas de nuestra envidia, de nuestros celos, de nuestro orgullo, de nuestra lujuria y de todo pecado que nos rodea y que nos asedia para hacernos caer. Tentaciones de vicios, tentaciones de idolatría, de poner cosas en lugar de Dios, tentaciones de ser fríos con el Señor, tentaciones de no ser amorosos con nuestra familia, tentaciones de dejar de evangelizar, tentaciones de querer ser condescendiente con el mundo y decir lo que tú haces está bien, no hay problema. Dios es un Dios de amor. Es tan fácil caer en esos pecados. A veces nos llenamos la boca criticando iglesias que son falsas y nosotros estamos cayendo en tentación de maneras que ni nos damos cuenta porque estamos dormidos. El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué pasó, mis hermanos, con los discípulos y con Pedro? Versículo 56 de Mateo 26. Esto pasó con los discípulos. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Los que decían, yo no te entregaré, no te negaré, Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Versículo 69. Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70. Mas él negó delante de todos. Versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Impresionante. Ya no solo decir no lo conozco, pero maldecir y jurar no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué? Cantó el gallo. Entró en tentación y cayó en tentación. Porque no veló ni oró para no entrar en tentación. Yo sé que ya entendieron el mensaje, mis hermanos. Pero dejemos que el Señor nos siga hablando. Que este mensaje enraíce en nuestros corazones, mis hermanos, porque estudiándolo
puedo darme cuenta cómo nuestro corazón es engañoso y nos hace creer que estamos bien, orando tranquilos y bien, y si oro 10 minutos al día, Señor, oro mucho, Señor. Yo soy una persona muy ocupada. No llegamos a entender la importancia de la oración. Pero ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Fue a la muerte. No abrió su boca. Venció. Por Él somos más que vencedores. Gloria sea a Él. Hebreos 4:15. Me gustaría que me acompañen ahí sin perder Mateo 26 todavía. Hebreos 4:15, donde resume un poco de lo que nuestro Señor hizo. Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Noten, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, y este es el misterio. Sí, Cristo es Dios. Es imposible que Él pecara. Pero fue hombre también. Fue hombre también. Y Él fue tentado. ¿Cómo fue que venció? Porque veló y oró para no entrar en tentación, mis hermanos. A veces solo decimos, no, Cristo era Dios. ¿Y cómo? Veló y oró y nos dejó lección a nosotros. Cristo no quiere que vivamos en ese patrón de pecado, mis hermanos. No quiere eso. Él quiere que tengamos victoria. Él quiere que seamos cristianos victoriosos, que damos un testimonio allá afuera. Y noten la invitación entonces en el versículo 16 de Hebreos. Acerquémonos pues, debido a eso, confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo, mis hermanos? Por medio de la oración, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para ese oportuno socorro cuando somos tentados, cuando somos atraídos del mundo, de lo malo, de las cosas que nos hacen daño, que nos mantienen esclavizados al mundo. Y no podemos ver la gloria de Cristo, no podemos ver cuán hermoso es Él, cuán glorioso es que nos amó, que murió por nosotros. Dice Juan, mirad cuán gran amor nos ha mostrado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y a veces no podemos ver la belleza de esas palabras. ¿Por qué? Porque estamos cegados de cosas del mundo. Y vemos a un hermano predicando así como estoy ahorita, por la gracia de Dios, mis hermanos, y decimos, el hermano está muy exaltado. ¿Qué tendrá el hermano? El Espíritu Santo, mis hermanos, está hablando a su vida, a sus corazones, a mi corazón, diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro, mis hermanos, aprendió la lección. Vean 1 de Pedro 5, 6 al 11. 1 de Pedro 5, 6 al 11. Noten cómo Pedro entendió después de muchos años la lección que Cristo le dio. 1 de Pedro 5 y versículo 6. 1 de Pedro 5, versículo 6. Dice Pedro a nosotros, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. 1 de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Cuál ansiedad? La ansiedad que Cristo echó, recuerda. Es esa turbación que Él tenía, Él la echó sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, dice el Señor, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Mi hermano, si usted piensa que está en un paseo por este mundo y usted es creyente, anda un león detrás de usted. Rugiente, buscando devorarlo, así como devoró a Pedro.
por la gracia de Dios que Cristo lo restauró. Pero el diablo los zarandeó. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que por los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y noten quién es el único que nos puede fortalecer, más el Dios de toda gracia, de regalos inmerecidos, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro lo entendió. ¿Lo ha entendido usted, mi hermano? Mis hermanos, algunos que no velan ni oran, tristemente, dolor en mi corazón lo digo, algunos que no velan ni oran, se preguntan, ¿por qué entro y caigo en tentación? El Señor le pregunta a usted que dice eso, ¿está usted velando y orando para no entrar en tentación? Otros que oran ligeramente, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, amén, gloria a Dios si lo hace, pero ligeramente. Pueden preguntarse, ¿por qué aun cuando oro, entro y caigo en tentación, mi hermano? ¿Por qué? El Señor dice, ¿velas y oras para no entrar en tentación? Gloria a Dios por aquellos cristianos bienaventurados que pueden decir, Dios me guarda de la tentación. Porque cuando viene esa tentación me refugio en Él, velando y orando para no entrar en tentación, siguiendo el ejemplo de mi Salvador y Señor Jesucristo. Bienaventurados son ellos, mis hermanos. Y si usted está en esas otras categorías, si el mensaje le ha impactado, mi intención no es desanimarle, es animarle, decir, yo quiero ser ese creyente bienaventurado que vela y ora para no entrar en tentación, porque necesitamos, mis hermanos, necesitamos velar y orar para no entrar en tentación. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador,
Le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.